Mateo capítulo 5 versículo 17 dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Otra versión de este versículo dice así la palabra de Dios. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. No debemos pensar que la enseñanza de Jesús en los versículos siguientes busca alterar o abrogar o reemplazar la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Jesús no estaba dando una nueva ley, ni estaba tampoco modificando la antigua. Él estaba explicando el verdadero significado de la moral contenida en la ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. La mayoría de los líderes revolucionarios rompen todos los vínculos con el pasado y repudian el orden tradicional existente. Un líder revolucionario entra y cambia todas las leyes. Pero no sucedió así con el Señor Jesús. Él reafirmó la ley de Moisés e insistió en que debía ser cumplida. Jesús no había venido a abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirlos. La ley que está escrita por Moisés y por los profetas, y toda esa ley de la cual se refiere este versículo es el Antiguo Testamento, es la ley que Dios ha establecido. Dios estableció su ley absoluta, eterna y perdurable, y la ha dado a conocer a los hombres. El propio Hijo de Dios, Jesús, declaró de manera inequívoca que no vino a enseñar o practicar algo contrario a la ley, ni siquiera en la más mínima forma, sino a cumplir por completo esa ley. Por eso dice Mateo 5:17 el Señor Jesús: no penséis, dirigiéndose al pueblo judío, a la gran multitud que estaba sentado escuchando el sermón del monte, y les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Toda ley que no se base en una verdad absoluta, entonces son leyes cuyos cimientos son débiles. En este caso, el cimiento de la ley de Dios es la palabra de Dios. Si los seres humanos establecen sus leyes en base a teorías prácticas experimentales y hacen a un lado la ley de Dios que es absoluta, entonces tendrán que asumir sus consecuencias, las cuales son desastrosas. La ley de Dios establecida para el hombre es la palabra de Dios, la Biblia. Las personas dicen que debido a que los tiempos han cambiado, la Biblia no encaja en nuestro tiempo. Sin embargo, la Biblia siempre encaja y siempre encajará, porque es la perfecta, eterna e infalible palabra de Dios. Es el mundo el que no encaja en la Biblia, y no porque el mundo haya cambiado, sino porque la Biblia no ha cambiado. El mundo por fuera ha cambiado mucho desde los tiempos bíblicos, pero el mundo, su naturaleza y orientación básica siempre se han opuesto a Dios y nunca se han conformado a su palabra. El mundo nunca se ha ajustado a las Escrituras. Otros dicen las Escrituras no son más que una colección de varias ideas humanas acerca de Dios y acerca del bien y el mal. Esto es cuestión de fe. Los hombres están en la libertad de creer o no creer, seguir o no seguir, algunas o todas las Escrituras, pero cada individuo se convierte en su propio juez sobre las Escrituras, y la mayoría de los individuos optan por ignorar por completo las Escrituras, la palabra de Dios, la ley que Dios nos ha dado a todos. Sin embargo, es imposible tomar en serio a Jesús si Jesús no tomó en serio las Escrituras. Si Jesús estuvo confundido e engañado en este punto,
no habría motivo para aceptar alguna cosa de lo que dijo. Pero Jesús consideró a las Escrituras como la verdad absoluta. Por eso dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, en este caso las Escrituras. No he venido para abrogar las Escrituras, sino para cumplir las Escrituras. Jesús, durante 30 años, vivió en anonimato, en un anonimato donde nadie sabía qué es lo que estaba haciendo. Comenzó su ministerio en el momento en que fue bautizado por Juan el Bautista. Pero cuando empezó a predicar, todas las miradas se clavaron en Jesús, incluido la de los dirigentes de Israel. La mansedumbre, la humildad, la ternura y el amor de Jesús marcaron un gran contraste con los orgullosos, egoístas y arrogantes escribas fariseos, saduceos y sacerdotes. El llamado que él hacía al arrepentimiento y su proclamación del Evangelio del Reino hacían que las personas escucharan, aunque no entendieran ni estuvieran de acuerdo. Se preguntaban si él era un revolucionario político o militar que podría ser el Mesías, que esperaban con gran ansiedad y que quebraría el yugo de Roma. No se identificó con ninguna de las escuelas de los escribas ni con ninguna de las sectas o movimientos de la época. Tampoco se identificó con Herodes ni con Roma. Más bien, al contrario, el Señor Jesús se identificó abierta y amorosamente con los marginados, enfermos, pecadores y necesitados de todo tipo. El Señor proclamó gracia y dispensó misericordia. Mientras los rabinos y líderes religiosos solo hablaban de cosas religiosas externas, en ceremonias, rituales y acciones externas de toda clase, Jesús enseñaba acerca del corazón, se enfocaba en el corazón. Ellos se ponían por encima de los demás hombres y exigían que les sirvieran, estos religiosos judíos. Sin embargo, Jesús mismo se puso por debajo de los otros hombres y se convirtió en su siervo. Por eso Jesús, con sus palabras y su misma vida, demostraba el cumplimiento de la ley de Dios. Por eso dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sin embargo, la pregunta que todo judío se hacía acerca de Jesús era, ¿qué piensa Jesús de la ley? ¿Qué piensa de Moisés? ¿Qué piensa de los profetas? Muchos judíos creían que el Mesías revisaría radicalmente o revocaría por completo la ley mosaica y establecería sus propias normas nuevas. En base a algunos versículos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías 31:31, donde indica que, dice la palabra de Dios, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces estos judíos interpretaban que el nuevo pacto prometido por Dios anularía el antiguo pacto y comenzaría un nuevo pacto basado en una moral totalmente nueva. Los judíos, cansados del demandante e hipócrita legalismo de los fariseos, esperaban que el Mesías trajera una nueva época de libertad de las exigencias onerosas, mecánicas y sin sentido del sistema tradicional. Hasta los escribas y fariseos comprendían que las normas divinas de justicia eran imposibles de cumplir, razón por la cual inventaron tradiciones que eran más fáciles de guardar que la ley. Sin embargo, estas tradiciones escritas por los ancianos, por los rabinos y por los escribas eran más enredadas, complicadas y detalladas que la ley de Dios, pero estaba dentro de lo que el hombre podía hacer mediante su propio poder y recurso. Debido a eso, las tradiciones rebajaron las normas de la enseñanza bíblica de Dios.
Todo el sistema de justificación propia se basaba en reducir las normas de Dios y en exaltar la propia bondad del ser humano. Como Jesús no cumplía las tradiciones de los ancianos y escribas, esto se hizo evidente ante la mirada de todos los judíos comunes y los dirigentes religiosos. Sin embargo, Jesús tenía gran respeto por la ley. Sin embargo, el Señor Jesús enseñaba en contra de las tradiciones. Sus enseñanzas no rebajaban las normas bíblicas, sino que las apoyaba en todo sentido. No solo puso las normas de Dios a la altura que le correspondía, sino que él vivió en ese nivel humanamente imposible. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley, 5 libros de Moisés, los 5 libros de Moisés y los profetas, los demás libros del Antiguo Testamento, representan lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, y fueron las únicas escrituras escritas que Jesús predicó en la época. Eso se evidencia en varios versículos cuando Mateo, Lucas, Juan escriben acerca del Señor refiriéndose a la ley y los profetas, se refieren a todas las escrituras del Antiguo Testamento, porque para esa época no estaba todavía escrito el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12, vemos que dice así la palabra de Dios: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 22:40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, el amor a Dios y el amor al prójimo. El libro de Hechos 13:15 dice la palabra de Dios: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles. Entonces también vemos en este versículo que cuando se refieren a la ley y los profetas, se están refiriendo a todo el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés y los demás escritos por los profetas. Por tanto, es acerca del Antiguo Testamento que Jesús habla en Mateo 5 del versículo 17 al versículo 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Todo lo que el Señor enseñó, todo lo que enseñaron los apóstoles se basa en las Escrituras, en la ley, en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, dada por el propio Dios a los hombres, se basa en el Antiguo Testamento. Por eso es imposible entender o aceptar el Nuevo Testamento separado del Antiguo Testamento. Cada enseñanza en el Sermón del Monte fluye de las enseñanzas que le precedieron. Cada bienaventuranza sigue de modo lógico a las anteriores. Toda enseñanza posterior se relaciona con enseñanzas previas. Los versículos 3 al 12 del capítulo 5 describe el carácter de los creyentes, las bienaventuranzas, las características que deben tener los creyentes, que son ciudadanos del reino e hijos de Dios. Los versículos 13 al 16 del capítulo 5 de Mateo enseña la función de los creyentes como sal y luz espiritual de Dios en el mundo corrupto y en tinieblas. Y en los versículos 17 al versículo 20 habla de la ley de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el fundamento para las cualidades internas de las bienaventuranzas. La palabra de Dios, la ley de Dios, es el fundamento para funcionar como sal y luz de Dios. La palabra de Dios es el fundamento, la única norma de justicia y verdad. No podemos llevar una vida justa ni ser testigos fieles de Dios si rebajamos sus normas, si rebajamos lo que está estipulado en la ley de Dios. Todo lo que sea contrario a la ley de Dios está por debajo de su ley, no por encima de ella. La clave y la única clave para una vida justa es guardar
la palabra del Dios viviente. Cuando dice en Mateo 5:17, no penséis, la advertencia de Jesús, no penséis, podría indicar que la mayor parte de sus oyentes tenía un concepto equivocado de la enseñanza que él estaba dando. ¿¿Jesús no estaba cumpliendo la ley?, se preguntaban. Aparentemente sí. ¿Por qué? Porque para los judíos tradicionalistas las instrucciones rabínicas eran las interpretaciones apropiadas de la ley de Moisés, y debido a que Jesús no seguía con escrupulosidad esas tradiciones, era evidente que estaba fuera de la ley. ¿Qué tradiciones, por ejemplo? Jesús vació de las tradiciones los lavamientos, los diezmos especiales, la extrema observancia del día de reposo y ese tipo de cosas. Jesús, desde el inicio de su ministerio, quiso abrir los ojos de sus oyentes, el concepto erróneo que ellos tenían de la ley y el concepto correcto que Jesús tenía de la ley. A lo largo del Evangelio de Mateo, Jesús utiliza varias veces las Escrituras para contradecir y acusar a los superficiales e hipócritas escribas y fariseos. Fueron principalmente sus creencias y costumbres las que Jesús puso al descubierto desde el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 6, versículo 18. Mateo 5, capítulo 5, del 17 al 20, habla acerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y a partir del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 18, habla de las tradiciones. Por ejemplo, Mateo 5, 21 dice, «Oísteis que fue dicho a los antiguos», o sea, aquí se está refiriendo lo que dijeron los ancianos, los antiguos, los rabinos, «No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio». Versículo 22 dice, «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Los ancianos habían cambiado la pena de muerte. Cuando dice, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio», los ancianos habían dicho que cualquier persona que cometiera un crimen, un homicidio, un asesinato, sería culpable de juicio. Pero sin embargo, la palabra de Dios enseñaba la pena de muerte para el asesinato criminal. Pero los antiguos rabinos lo habían reducido a un juicio civil, ignorando de esa manera la palabra de Dios. Es así que desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, hasta el versículo 18, Jesús habla acerca de las enseñanzas, de las malas interpretaciones, de los muchos escritos en la cual vivían los judíos y la cual era controlado por estos religiosos judíos en el pueblo judío. Sigue diciendo Mateo 5, versículo 17, «No penséis que he venido para abrogar la ley». La palabra abrogar significa derribar o destruir por completo. La idea básica es echar abajo y demoler hasta el suelo, destruir totalmente, en este caso la ley de Dios. Pero Jesús les dice que no vino a abrogar la ley de Dios, sino a cumplir. «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas». No he venido para abrogar, sino para cumplir. En el resto del versículo, Jesús se centra en la preeminencia de la Biblia. La Biblia está por encima de todo, como la palabra perfecta, eterna y totalmente autorizada por Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios, es creada por Dios, es afirmada por los profetas y es cumplida por Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley. Esta ley, esta palabra de Dios fue creada por Dios. Al incluir el artículo definido la ley, Jesús dejó en claro de qué ley estaba hablando, de la ley de Dios. La entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí fue precedida por la declaración, Éxodo 21,
y habló Dios todas estas palabras. En este caso vemos cómo Dios habló toda la ley. Dios fue la inspiración para que Moisés recibiera la palabra de Dios y la diera a conocer al pueblo de Israel. Dios entregó la ley de manera personal y directa. Además, por el uso de los pronombres en primera persona, yo y mí, en varias ocasiones. Éxodo 22 dice la palabra de Dios, yo soy Jehová tu Dios, dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, al utilizar estos pronombres en primera persona, yo y mí, en varias ocasiones, Dios entregó la ley de manera personal y directa a Moisés. La ley dada allí es la única ley, porque el Señor es el único Dios. El Señor no cambia, su ley no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambia. Si Dios no cambia, su ley no cambia, y esta es la ley de Dios que fue dada por el mismo Dios para la humanidad. La ley de Dios, la palabra de Dios, no cambia para satisfacer los caprichos de la sociedad o ni siquiera de los teólogos. La palabra de Dios no se entregó para que se adaptara o modificara, sino para que se obedeciera. No fue dada para que se adaptara a la voluntad del hombre, sino para revelar la voluntad de Dios. Los judíos de esta época, en la época de Jesús, se referían a la ley en 4 formas distintas. Los judíos, cuando hablaban de la ley, hablaban de los 10 mandamientos, hablaban también del Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. También se referían para hablar de todas las escrituras, las que ahora llamamos el Antiguo Testamento, y por último se referían para referirse a las tradiciones rabínicas y de los escribas. Estas tradiciones eran, como ya dijimos, los miles de requisitos detallados y externos que ensombrecían la palabra revelada de Dios que pretendían interpretar. Jesús dijo severamente a los escribas y fariseos, refiriéndose a sus tradiciones, que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Mateo 15, versículo 6. Por encima parecía que las tradiciones endurecían la ley, pero en realidad lo hacían mucho más fácil porque la observancia era totalmente externa. Guardar las tradiciones exigía gran cantidad de esfuerzo, pero no exigía obediencia sincera ni fe en Dios. Sin embargo, la ley de Dios siempre había requerido obediencia tanto interna como externa. Por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Ahí estamos viendo 2 aspectos externos, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. En este versículo estamos viendo que como el pueblo de Israel se acercaba a Dios externamente, pero habían olvidado lo interior, la parte interna del ser humano. Entonces estas tradiciones se habían multiplicado en gran manera y cubrían casi toda actividad de los judíos en la vida diaria. Estas tradiciones se habían multiplicado principalmente durante el tiempo del exilio y principalmente durante el periodo intertestamentario que duró aproximadamente 400 años. Sin embargo, la frase la ley y los profetas se entendía siempre en referencia a las propias escrituras judías y no a las interpretaciones rabínicas. Por tanto, cuando Jesús manifestó, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sus oyentes judíos sabían que estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Gloria al Señor.
El fundamento del Antiguo Testamento es la ley dada en el Pentateuco, el cual profetas, salmistas y otros escritores inspirados predicaban y exponían y explicaban. Esa ley de Dios se compone de tres partes: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. La función de la ley moral era regular la conducta de todos los hombres. La ley judicial, su función era para el funcionamiento de Israel como nación única. Y la ley ceremonial fue prescrita para estructurar la adoración de Israel a Dios. La ley moral se basa en los 10 mandamientos y la ley judicial y ceremonial eran la legislación posterior entregada a Moisés. Jesucristo vino para cumplir todo aspecto y toda dimensión de la palabra divinamente escrita. Lucas 24:44 dice así la palabra de Dios: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta palabra de Dios fue afirmada por los profetas. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. La ley es también preeminente porque la afirman los profetas, quienes la reiteraron y la reforzaron. Todas sus advertencias, amonestaciones y predicciones se basan directa o indirectamente en la ley mosaica. La revelación de Dios a los profetas era una extensión de su ley. Los profetas expusieron la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial, ya que hablaron de idolatría, adulterio, mentira, hurto y de todos los otros mandamientos. Advirtieron a los reyes, a los nobles y al pueblo en general en cuanto a guardar las leyes que Dios les había dado para su gobierno, estilo de vida y adoración. Aunque no todos los profetas les fue tocada la boca por la propia mano de Dios, como pasó con Jeremías, todos sí pudieron afirmar junto con él que el Señor había puesto sus propias palabras en la boca de ellos. Por ejemplo, Jeremías 1:9 dice la palabra de Dios: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es evidente que la labor del profeta era predicar la ley de Dios. El libro de Éxodo capítulo 4 versículo 16 dice así la palabra de Dios: y él hablará por ti a tu pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En este versículo nos ofrece una excelente definición de un profeta cuando registra el mensaje del Señor para Moisés con relación al servicio de Aarón. Aarón era el portavoz de Moisés y quien llevaba la palabra de Dios. La palabra de Dios fue cumplida por Cristo. Cuando dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La razón culminante para la preeminencia de la ley fue su cumplimiento por parte del Señor Jesucristo, el propio Hijo de Dios. No penséis que he venido para abrogar. En su encarnación, en la obra de su Espíritu Santo a través de la Iglesia y en su segunda venida, Jesús cumpliría toda la ley moral, judicial y ceremonial. El Antiguo Testamento está completo. Es todo lo que Dios quiso que fuera. El Antiguo Testamento está completo. Y es todo lo que Dios quiso que fuera. Es una imagen maravillosa, perfecta y completa del Rey venidero y de su reino. Y Jesús el Rey vino para cumplirla en todo detalle. 5 veces en el Nuevo Testamento se nos habla de la afirmación de Jesús
de ser el tema del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de que Jesús era el tema del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, del Señor Jesús, decía. Juan capítulo 5, versículo 36 dice la palabra de Dios: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Hebreos 10:7 dice la palabra de Dios: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Muchos estudiantes de la Biblia han sugerido varias maneras en que Jesús cumplió la ley. ¿Cómo es que Jesús cumplió la ley? Algunos afirman que la cumplió por medio de su enseñanza. La ley era el boceto o esquema divino que Jesús cumplió con todo detalle y color. En esta visión Jesús completó lo que estaba incompleto, dándole total dimensión y significado. Hay un sentido en el cual Jesús hizo eso, por medio de su enseñanza directa en los evangelios y a través de los apóstoles en el resto del Nuevo Testamento. Jesús explicó más de la ley de Dios de lo que alguien había hecho jamás. Pero ese no puede ser el significado principal de cumplir, porque eso no es lo que significa la palabra. No significa rellenar, sino completar. Cumplir es completar, no rellenar. No significa agregar, sino consumar lo que ya está presente. Jesús no añadió ninguna nueva enseñanza básica, sino más bien clarificó el significado original de Dios acerca de la ley. Otros comentaristas afirman que Jesús cumplió la ley al satisfacer plenamente sus demandas. En su vida guardó a la perfección cada parte de la ley. Él fue perfectamente justo y no violó la más pequeña parte de la ley de Dios. Desde luego Jesús hizo eso. Él fue completamente impecable en su obediencia y proporcionó el modelo perfecto de justicia absoluta. Pero lo más importante, como el Espíritu sin duda alguna tiene la intención de resaltar aquí, es que Jesús cumplió el Antiguo Testamento siendo él mismo su cumplimiento. No se limitó a enseñarlo y ejemplificarlo en su generalidad, sino que fue su plenitud. El Señor no vino simplemente a enseñar justicia y a modelar justicia, vino como la justicia divina. Lo que dijo y lo que hizo reflejó lo que Él es. Jesús cumplió la ley moral. La ley moral era la norma básica de Dios. Por medio de su justicia perfecta, Jesús cumplió esa ley, obedeció cada mandato, cumplió cada requisito y vivió cada norma. Jesús cumplió la ley judicial. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así como Jesús cumplió la ley moral, también cumplió la ley judicial. La ley judicial de Dios fue dada para proveer a Israel de identidad exclusiva como una nación que pertenecía a Jehová. Las leyes relacionadas con agricultura, solución de conflictos, dieta, limpieza, vestimenta y cosas como esas eran normas especiales por las cuales el pueblo escogido debía vivir delante del Señor y separado del mundo. Jesús cumplió en la cruz esa ley judicial. Su crucifixión marcó la apostasía final de Israel en el último rechazo de su Mesías. Mateo 27:25 dice: y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales: no tenemos más rey que César. Jesús cumplió en la cruz la ley judicial.
Su crucifixión marcó la apostasía final de Israel en el último rechazo a su Mesías y la interrupción del trato de Dios con ese pueblo como nación. Con eso la ley judicial murió, porque a Israel ya no sirvió como su nación escogida. Antes de su crucifixión, Jesús advirtió a los judíos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 24, dice así la palabra de Dios: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gracias a Dios, un día Él redimirá y restaurará a Israel, pero mientras tanto la iglesia es su cuerpo escogido de personas en la tierra. Todos los redimidos, aquellos que reciben la obra de la cruz, son sus elegidos. De esa manera Jesús cumplió la ley judicial que había sido dado a Israel, pero les había sido quitado en el momento en el que mataron a su Mesías. Jesús cumplió la ley ceremonial. La ley ceremonial rígida dirigía la forma de adoración de Israel. Cuando Jesús murió en la cruz, cumplió tanto esa ley como la judicial. Los sacrificios de las cuales hablan la ley ceremonial eran el núcleo de toda adoración del Antiguo Testamento, y como el sacrificio perfecto, Jesús puso fin a todos los demás sacrificios. Mientras Él se hallaba en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, como dice Mateo 27:51. Cristo mismo era el camino nuevo y perfecto de entrar al lugar santísimo, al que cualquier ser humano puede llegar por fe. Dice así Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al versículo 22. El sistema levítico sacerdotal sacrificial concluyó, aunque el templo no fue destruido hasta el año 70 después de Cristo. Toda ofrenda hecha allí después que Jesús murió fue innecesaria. Los sacrificios de los cuales hablan la ley ceremonial simbólicamente no tenían más significado. Incluso antes de la muerte de Cristo, los sacrificios en el tabernáculo y el templo no tenían poder para limpiar el pecado. Solo fueron representaciones de la obra de limpieza del Mesías Salvador, imágenes que señalaban hacia la manifestación suprema de la misericordia y la gracia de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice así la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna rendición. La ley ceremonial terminó porque fue satisfecha. Puesto que la realidad había llegado, las representaciones y los símbolos ya no tenían lugar o propósito. La noche de la última Pascua de la vida de nuestro Señor, el Señor instituyó nuevos símbolos para conmemorar su muerte. El profeta Ezequiel señala hacia una época futura en el reino en que los símbolos del Antiguo Testamento serán parte renovada de adoración por parte de los redimidos. Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48. Hablando acerca de la ley ceremonial que fue abolida y cumplida por nuestro Señor, Aarón fue el primero y principal sumo sacerdote del antiguo pacto, pero no se podía comparar con el gran sumo sacerdote del nuevo pacto, en este caso Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Aarón entraba al templo terrenal, pero Cristo entró al templo celestial. Aarón entraba una vez al año, Cristo entró una vez y para siempre. Aarón entraba más allá del velo, Cristo rompió el velo en dos. Aarón ofrecía muchos sacrificios, Cristo ofreció solamente uno. Aarón sacrificaba por su propio pecado
Cristo se sacrificó por los pecados de otros. Aarón ofreció la sangre de becerros. Cristo ofreció su propia sangre. Aarón fue un sacerdote temporal. Cristo es un sacerdote eterno. Aarón era falible. Cristo es infalible. Aarón era cambiable. Cristo es inmutable. Aarón era continuo. Cristo es definitivo. El sacrificio de Aarón era imperfecto. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El sacerdocio de Aarón era insuficiente. El sacerdocio de Cristo es suficiente. De esa manera vemos cómo el Señor cumplió la ley ceremonial. El tabernáculo y el templo tampoco pueden compararse con Cristo. Ambos tenían una puerta, mientras que Cristo es la puerta. Tenían un altar de bronce, pero Jesús es el altar. Tenían una fuente para limpieza, pero Cristo mismo limpia de pecado a toda persona que viene arrepentida. Tenía muchas lámparas que continuamente debían llenarse. Jesús es la luz del mundo que resplandece eternamente. Tenían pan que debían reabastecerse, pero Cristo es el pan de vida eterna. Tenían incienso, pero las propias oraciones de Cristo ascienden por sus santos. El tabernáculo y el templo tenían un velo, pero el velo de Cristo fue su propio cuerpo. Tenían un propiciatorio, pero Jesús es ahora el propiciatorio. Las ofrendas tampoco pueden compararse con Cristo. La ofrenda quemada hablaba de perfección, pero Cristo fue la perfección encarnada. La ofrenda de flor de harina hablaba de dedicación, pero Jesús mismo fue totalmente dedicado al Padre. La ofrenda de paz hablaba de paz, pero Jesús mismo es nuestra paz. Las ofrendas por el pecado y las transgresiones hablaban de sustitución, pero Jesús, Él es nuestro sustituto. Las fiestas tampoco pueden compararse con Cristo. La Pascua hablaba de liberación de la muerte física, mientras que Cristo es nuestra Pascua que libra de la muerte espiritual. La fiesta del pan sin levadura hablaba de santidad, pero Cristo cumplió toda santidad. La fiesta de los primeros frutos hablaban de cosecha, pero Jesús resucitó de los muertos y se convirtió en primicia de los que durmieron. La fiesta de los tabernáculos hablaban de reunión, pero solo Cristo puede un día reunir a todo su pueblo en su morada celestial para siempre. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 6, el Antiguo Testamento es Jesucristo, fue inspirado por Cristo, señala hacia Cristo y es cumplido por Cristo. Es así que de esa manera la ley moral fue cumplida por Cristo. La ley una y otra vez en el Nuevo Testamento nos dice que la ley no podía justificar a nadie. Jesús debió hacer lo que la ley no podía hacer. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. La ley tan solo señala la justicia, pero Cristo nos brinda la justicia, su propia justicia. La ley judicial, la ley ceremonial fueron cumplidas y dejadas a un lado, terminaron en la cruz. Pero la ley moral, cumplida por Cristo, sigue cumpliéndose por medio de sus discípulos. Debido a que Cristo cumplió la ley, también la cumplen quienes le pertenecen. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Dios envió, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino al Espíritu. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese. La justicia de la ley se cumplió en Jesucristo y ahora se cumple en nosotros que no andamos conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley, porque Cristo en nosotros nos llena con su propia justicia que Él mismo nos ha proporcionado. De esa manera vemos que el Señor cumplió la ley y se cumple lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley moral, la ley judicial, la ley ceremonial. Estas dos últimas se cumplieron completamente, sin embargo la ley moral la seguimos cumpliendo y está en total vigencia en estos tiempos. Todo aquel que es hijo de Dios le dice llamarse hijo de Dios, creyente de Cristo, cumple la ley moral, excepto el mandamiento que dice que se debe guardar el séptimo día. Eso lo veremos en una próxima oportunidad. Explicaremos por qué, cómo es que Cristo cumplió esa parte de la ley moral, el de guardar el día de reposo. Gloria al Señor.